Iglesia Fielder, que el Señor te bendiga. Levantemos un aplauso más a nuestro Dios. Qué tiempo tan especial de adoración que acabamos de tener. Y ciertamente esa es la oración que nuestros corazones siempre deben de abrazar. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Y especialmente cuando las circunstancias no parecen ser una circunstancia agradable para nuestras vidas, aún Dios no deja de ser fiel en eso. Y por su fidelidad nosotros podemos estar reunidos en este día. Y hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Neumann Díaz. Efectivamente sirvo en la ciudad de San Diego, California. Que mira, voy a dar un breve anuncio. Creo que es necesario hacerlo porque el año pasado, en el mes de octubre, tuvimos y recibimos a un grupo en un viaje misionero por parte de ustedes, que nos ha bendecido de una manera extraordinaria. Que una persona diría, ¿y yo qué voy a ir a hacer a esa parte del país? No, pues mira, Dios puede usarte de formas maravillosas y nos ha bendecido en maneras que usted quizás no lo ve. Pero nuestra iglesia, la influencia de hermanos a traer ánimo, testimonio, entrenamiento y tantas cosas que aún en un viaje corto Dios lo usa de gran manera. Así que al final del servicio usted se puede acercar con el pastor Johan si se interesa o desea participar de ese viaje misionero. Desde estoy haciendo el anuncio para ver cómo responde en esta etapa de reclutamiento, porque ahí los queremos ver, los queremos recibir y queremos servir junto a ustedes en este año que ustedes estarán dando este viaje misionero. ¿Bien? Bueno, saludo a las personas en San Diego que están viendo en línea, y hoy quiero también decirles a ustedes que en este año, ya que esa es mi tercera oportunidad de predicar en esta hermosa ciudad, tengo hermanos de San Diego que hoy nos acompañan y estoy agradecido porque Dios nos permite hacer eso. Y bien, bueno, en este momento voy a entrar a la palabra, pero antes quisiera orar para poner ese tiempo en las manos de nuestro Dios. ¿Les parece? Oremos. Dios mío, muchas gracias. Gracias por la lluvia como ya se ha orado. Gracias por este tiempo, por esta iglesia. Continúe bendiciendo a Iglesia Fielder. Continúa bendiciendo este tiempo, mi Dios. Pedimos de tu palabra que no sea a través de mi boca, a través de esta persona. Yo siendo un hombre falible, necesito tu ayuda para predicar esta palabra infalible, tu palabra. Alabados a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años atrás fui un maestro de profesión de primaria, fui maestro de música y siendo músico me encanta hacer ruido. Y particularmente en esa escuela de primaria me tocaba enseñar a todos los niños de todas las edades, desde más pequeños 2 y medio hasta la etapa del 6º grado, que era por ahí de los 11, 12 años. Y en una ocasión estaba lloviendo, similarmente así como ha llovido hoy. Y recuerdo que en una clase que di, era una clase de una edad de niños más pequeños, como de kinder por ahí, empezó a tronar y reció, hermano. Así que se sentía que se iba a caer el techo. Y curiosamente en ese sitio estábamos nosotros como escuela rentando propiedad en una iglesia luterana. Había una torre altísima que era como el sitio preferido de los cielos, con relámpagos de ahí, atacar con esa gran furia que viene en la naturaleza. Y ese día, sin duda, nosotros creímos que iba otra vez a tronar ese relámpago sobre esa torre, y así fue. Mira, sería pocas palabras lo que voy a decir en comparación a la experiencia dada ahí, que esos niños empezaron a gritar caos, como que se iban a morir, no sé, debido al relámpago que pegó a esa torre. Y como mi aula estaba bien cerca de esa torre, como sacudió, parecía terremoto. Los niños corrían, lloraban, de todo. Pero había un niño que recuerdo particularmente, Austin, que él estaba sentado, tranquilo, con las piernas cruzadas, y tenía los ojos cerrados, pero no así cerrado como pasivamente, sino bien apretados los ojos cerrados. Y él abrió los ojos, pude tranquilizar a los niños, y al final de la clasecita esa le pregunté al niño, que se llama Austin, ¿qué estaba haciendo? Yo ya con el conocimiento de que él es cristiano. Me dijo, no, pues cuando hay ruido feo, he aprendido a cerrar mis ojos y orarle a Dios.
y siento paz. Y estando en esa posición es donde yo prefiero estar. Y ya no siento miedo. Desde ese día yo me llevé a esa lección y realmente tengo tantas historias similares a esas que he aprendido de la inocencia de niños en cuanto a su dependencia de Jesús y cómo yo quisiera tener esa forma de depender inmediata. Porque usualmente nosotros luchamos con ese deseo o esa inclinación inmediata de buscar a Jesús en esos momentos de desafío, de dificultad, de tentación al pecado incluso. Pero por Él tenemos la oportunidad de hacerlo. Y en este día me toca a mí predicar de Éxodo capítulo 30, versículo 1 al 10 y también la parte final del capítulo 30 del 24 al 38. Y para comenzar este tiempo también quisiera hacer una pregunta y voy a hacer una serie de preguntas para ayudarnos a formar un marco de referencia para los puntos que daré. Y la primera pregunta es, ¿por qué Dios esperó hasta este momento para colocar lo que en un momento veremos, el altar del incienso en el tabernáculo? Pues en cuanto a eso, Dios ordena que se establece el altar del incienso. Dice el versículo 1, haz un altar de madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado, de 1 codo de largo por 1 codo de ancho y 2 codos de alto. Sus cuernos deben formar una pieza con el altar. Recubre de oro puro su parte superior, sus 4 costados y los cuernos. Y pone una moldura de oro alrededor. Debajo de la moldura pone 2 anillos de oro en cada uno de sus costados, para pasar por ellos las varas usadas para transportarlo. Prepara las varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Pone el altar frente a la cortina que está ante la arca con las tablas del pacto, es decir, ante la tapa que está sobre el arca, que es donde me reuniré contigo. Aquí los hermanos de Fibra han preparado un increíble modelo de esta arca de incienso, bastante parecido a lo que probablemente en esos tiempos bíblicos se estableció. Los cuernos, que era en forma de un cuadro, de 1 codo por 1 codo y 2 codos de altura. Un codo que tiene el tamaño relativo a nuestra forma de medir de 18 pulgadas. Las varas para poder sostener y mover este altar que, como nosotros estamos aprendiendo en Éxodo, es para hacerlo más portátil. Y en el centro ya todas las diferentes especies utilizadas para crear ese incienso, que en un momento nosotros veremos cuáles son esas especies. Y mira que en este texto, en el versículo 6, hay una instrucción de parte de Dios que yo creo y considero que es el punto clave para esta porción del pasaje, que nos da una indicación acerca del corazón de Dios para este altar. Ahora, el pastor Rafia mencionó hace un momento que sí, lo difícil de predicar de Éxodo y un poco así de un solo, para mí eso no fue lo difícil. Para mí lo difícil fue escoger qué enseñar de aquí, de este pasaje, porque hay mucha información. 10 versículos más los 4 al final del pasaje, pero mucha información rica. Y en este momento veremos el versículo 6 donde dice, pon el altar frente a la cortina. Esta cortina que separa las diferentes recámaras de ese tabernáculo, que permite entrada a la presencia de Dios, que está ante el arca, nos da una ubicación de dónde se va a poner este altar, con el deseo de poder enseñarle a las personas que están ejerciendo el quemar el incienso, el deseo de ver cómo Dios quiere estar cerca y simbólicamente estar delante de sus personas que le alaban, que le adoran. Al altar frente a la cortina que está en el arca con las tablas del pacto, es decir, ante la tapa que está sobre el arca, esta tapa que representa el propiciatorio, el lugar de expiación, que es donde me reuniré contigo. Observamos que Dios tiene un corazón que es entregado para su pueblo. Observamos nosotros que Dios quiere tener ese acercamiento con los israelitas a través del sacerdocio.
Y por medio de este corazón de Dios tenemos la oportunidad de un acercamiento. Y a continuación veremos nosotros el propósito, pues ¿cuál es el propósito de Dios para el altar del incienso? Pues Dios provee un sitio para estar delante de Él en oración. A primera vista nosotros quizás no vemos que eso tiene que ver algo con la oración, pero los versículos 7 al 9 nos ayuda a entender un poco más acerca del corazón de Dios en cuanto a la oración. Dice el texto: cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar. Y también al caer la tarde, cuando las encienda, las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. No ofrezca sobre ese altar ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni derrame sobre él ofrenda líquida alguna. Observando el versículo 7, dice: cada mañana cuando Aarón prepara las lámparas quemará incienso. Hay un proceso que Dios ha permitido que se desarrolle en este sitio. Aarón es el que se ha dado la responsabilidad de preparar las lámparas, de quemar el incienso aromático. También cuando cae la tarde las tiene que volver a encender. Vemos aquí un patrón que al establecer el altar del incienso es una persistencia continua de poner este incienso sobre fuego para aromatizar el tabernáculo. Y también al caer la tarde, cuando las encienda, las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. Otra clave que nos indica que Dios es un Dios de generaciones y anhela que cuando eso se establece se continúe haciendo. No es para una sola vez, no es que se quede únicamente dirigido hacia este grupo de personas en esta etapa, en esta temporada de este pueblo. Es algo generacional que se debe de continuar. Y el versículo 9 dice: no ofrezca sobre ese altar ningún otro incienso. Y lo que sucede es que el aroma de este incienso era bastante agradable, era muy rico. Y hay comentaristas que indican que probablemente fue para querer tapar los olores de los sacrificios de holocausto. Y yo dudo mucho en eso, porque yo creo que el aromatizar este incienso y al sentir ese olor tan agradable, las personas que están quemando este incienso se dan cuenta de que eso es algo muy especial, es santo y ha sido apartado con el propósito de agradar a Dios y mostrar que aunque a mí me guste y yo tenga el deseo de quemar algo así en mi casa para que huela rico, no lo voy a hacer, porque el propósito se tiene que dar únicamente sobre este altar, sobre este sitio, porque es entregado a Dios, Dios santo, Dios justo, Dios que ha dado esas indicaciones con ese fin de querer emprender en nuestras vidas un anhelo y un deseo de estar cerca con Él, y viceversa, Él está cerca de nosotros. Y finalmente Él dice: no ofrezca sobre ese altar ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni derrame sobre él ofrenda líquida alguna. Este último texto es crítico. La razón es porque en otros altares, como el del sacrificio, había ciertas instrucciones que se podían quemar ciertas bestias con ciertos inciensos, y eso era lícito. Mas con este altar únicamente se podía utilizar, digamos, la receta que Dios está por indicar en los siguientes pasajes que veremos juntos. Este altar es apartado. Este altar es con propósito de nosotros tener un acercamiento genuino a Dios, verdadero a Dios, excelente con Dios, que antes no era posible, pero ahora Dios empieza a abrir el camino por medio de este altar. Es especial porque en el Salmo 141 el salmista, el rey David, empieza a exclamarle a Dios con un clamor donde dice: a ti clamo, Señor, ven pronto a mí. Escucha mi voz cuando a ti clamo, que suba a tu presencia mi oración como una ofrenda de incienso, mis manos levantadas como el sacrificio de la tarde.
En este salmo hay algo que se encuentra un paralelismo sinónimo en cuanto a lo que es el incienso que se menciona en el Salmo 141. Para ayudarte a entender a lo que me estoy refiriendo, es de que aparentemente el rey David entiende lo que fue ese altar de incienso del tabernáculo. Y aquí él está mostrando la adoración dada por medio de ese altar. Dijo que tu presencia, mi oración como una ofrenda de incienso. Hermano, imagínate cómo quema un incienso. Primeramente, la forma en la cual se posicionan las diferentes especias. Se pulveriza para que quede como un polvo. Se empieza a quemar y el olor empieza a dar. Pero de la misma manera, el humo empieza a subir, representante en la forma como las oraciones suben hacia Dios. Como nuestras oraciones, nuestros clamores, cada gemido expresado de corazón es dado y señalado hacia nuestro Dios. Y por su gracia, mi amado, por su gracia, usted y yo tenemos la misma bendición de que al abrir nuestras bocas, al expresar nuestros corazones, Dios nos escucha. El aroma es una cosa, el proceso es otra, pero Dios se deleita con nuestras oraciones. Y mira, mi hermano, la indicación no es con la precisión, porque aparentemente si hubiera precisión Dios daría cantidades, pero el texto no indica cantidades, sino con el deseo de dar un proceso que encamina hacia su presencia por medio de contacto directo que Él permite a través de la oración. Y esa cortina representante de que al otro lado está el lugar santo, el lugar santísimo. Y por ahí está el propiciatorio, el sitio en donde los pecados son expiados. Cosa que para nosotros quizá lo dejamos por desapercibido. Pero Dios tiene su intención clara para con su pueblo en este momento. Por lo tanto, si Dios ha establecido este método de comunicación y está deseando recibir este aroma, este humo que llega hasta los cielos, este símbolo de oración, ¿será que Dios realmente escucha mi oración? Pues déjame decirte que Dios escucha por el acceso permitido a Él mediante la sangre. Mira, el valor de la sangre es algo que usted y yo, en nuestras venas corre nuestra sangre, sangre que es representante, semejante a vida. Y en la etapa del tabernáculo, el roceo de la sangre era para purificación, era para expiación. Y el versículo 10 nos dice que cada año Aarón hará un sacrificio y pedirá perdón por el pecado a lo largo de todas las generaciones. Lo hará poniendo la sangre de la ofrenda del perdón sobre los cuernos del altar. Este altar estará completamente consagrado al Señor. Volviendo a los cuernos por un momento, el roceo de la sangre sobre cada de los cuernos, aquello que Dios nos dio en su palabra como indicación, la manera en la cual los pecados serían expiados. Y fíjate qué cosa tan extraordinaria usted, que si Dios en su infinita gracia, en su misericordia, vio un pueblo lleno de pecado, que se rehusaba a los procesos de Dios, y que aunque había momentos en donde Israel se sometía, había mucho más de rebelión, Dios estableció forma de que los pecados eran expiados una vez al año, pero esa vez fue aquello que fue la expiación de los pecados de todo el pueblo en ese tiempo, algo que Dios permitió otra vez en su misericordia. Y Aarón fue ese sacerdote que mediante la sangre, la ofrenda del perdón sería dada.
esto que fue consagrado, dedicado al Señor. Nuevamente la sangre, representante de la vida. En Levítico versículo 17, capítulo 17, versículo 11 dice: porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar. Fíjense la expresión de Levítico. El Señor dice: yo mismo se la he dado a ustedes. Yo he proveído con este fin, para que obtengan el perdón de sus pecados, ya que el perdón se obtiene por medio de la sangre. En la carta a los Romanos observamos la manera en la cual la paga del pecado es muerte. Y para que eso fuese posible, entonces sangre tenía que ser derramada. Y el derramamiento de sangre fue aquello que purifica, que lava, que da la expiación y deja un pueblo perdonado, un pueblo entero. El autor de Hebreos capítulo 9 versículo 6 dice que así, dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del santuario para celebrar el culto. Vemos una descripción de este pasaje de Éxodo capítulo 30. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote. Y solo una vez al año, nuevamente lo que acabamos de ver en el versículo 10, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Desciende un poquito en su Biblia, al versículo 11, donde dice: pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario, más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Lo maravilloso de Hebreos capítulo 9 es que es una imagen que nos permite ver cómo Éxodo 30 es una imagen simbólica de lo que es el Evangelio. Que por medio de la sangre redentora de Cristo, el perdón de pecado es posible. Y que toda persona que le pide perdón a Jesucristo recibirá el perdón del Cordero de Dios. Y Él ha sido exaltado con el propósito de interceder por nosotros de esa manera. Y si la cortina estuvo presente, que representa el acercamiento a Dios, la proximidad a Dios, el Cordero es el que nos permite proximidad con el Padre. Jesucristo es el que nos permite tener confianza de entrar ante el trono celestial y pedir ese perdón para recibir ese perdón. No lo hagamos a un lado como que si fuera algo común y corriente. Hermano, el corazón arrepentido de pecado recibirá el perdón, porque la palabra es cumplida. Cuando el Señor dijo que el pecado sería perdonado una vez al año, imagínate tener que esperar un año entero para recibir perdón, para que los pecados serían expiados. No, pero yo estoy sufriendo con pecado hoy. ¿Me estás diciendo que tengo que esperar un año? No, por Cristo podemos recibir el perdón hoy. Lo podemos recibir ahora. En este preciso momento. No, pero pastor, yo soy sucio. Yo soy un asco. Dios no me va a querer perdonar. Fíjense que esas expresiones son presentes en las personas. Sí existen. E incluso por todo pastor viviente y que está en la presencia de Dios también le ha pasado esos pensamientos, que es un engaño del enemigo, que somos un asco delante de los ojos de Dios, que somos una aberración. Y sí, hay un salmo que dice que Dios odia o aborrece el inicuo. Pero no nos equivoquemos y no vamos a torcer la palabra al pensar que Dios es cínico, porque no lo es. Dios es amor, y aquellos que conocen el amor saben que Dios es amor. Y en su misericordia recibimos el perdón, tal y como nosotros somos. Nos encuentra en nuestra etapa de vida y por muy baja la autoestima
Y por muy severa la circunstancia de vida, Dios no deja de perdonar a través de Jesucristo, el Cordero que ha expiado y ha muerto en propiciación de nosotros. ¿Sí me entiende? Entonces, mi amado, ¿cómo se aplica esto a mi vida? Y aquí es donde yo quiero someter un desafío para todos aquí presentes, en línea, o aún hasta después de que haya quedado grabado esto. Debemos ir al altar. Poner a un lado el orgullo del yo. Poner a un lado el orgullo de que soy suficiente. Poner a un lado mis credenciales, mi conocimiento, mis opiniones, todo lo que soy, e ir al altar. Porque como ese niño que le describí al principio, no hay mejor lugar que tener los ojos cerrados, apretadísimos, deseando estar en paz por su presencia en mi vida, por su presencia que solamente Dios la puede dar. Y es que Dios lo permite. Porque si es que usted y yo deseamos orar, es posible porque Dios nos ha perdonado primero. Y para poder ser perdonados tenemos que quitar todo lo que somos y lo que cargamos de encima. Como si es que también otro engaño. Mira, esta carga me pertenece a mí. No nos equivoquemos nuevamente. Cristo ya lo cargó en la cruz. Así que ¿por qué tenemos que nosotros andar cargando las cosas sobre nuestros hombros como que si es algo que nos pertenece? Si es un error cometido, Cristo ya murió por él. Si es un pecado con el cual batallamos, de eso nos puede liberar. Ya no estamos atados al poder del pecado. Somos libres de ese poder. Y somos libres por el poder de Cristo. Acerquémonos ante el altar del Señor. Porque el Señor dijo a Moisés, según el versículo 34 de este pasaje del capítulo 30 de Éxodo: toma una misma cantidad de resina, ámbar, gálbano e incienso puro. Ahora, claro, estas cosas, usted no va a poder ir a la Walmart y comprar estos ingredientes y hacer su propio incienso. Y bueno, por si acaso lo encuentra, me deja saber para hacerlo también yo. Y ahí lo voy a andar quemando en la casa. Pero no creo que lo vayamos a encontrar en la Walmart, así que continuemos mejor. Y mezcla todo eso para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Imagínate esa descripción ahí, como lo hacen estas personas que a eso se dedican. Agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. Mira que eso es un momento clave en este texto. Dice: agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. Lo que pasa es que la sal en ese tiempo, aunque era tiempo, digamos, históricamente primitivo, era algo utilizado para la preservación de ciertos productos comestibles. Y por lo tanto, al utilizar la sal, eso permitía que ciertas bacterias no se desarrollaran para que esas comidas se pudren. Y similarmente, como un concepto a dar, esto permite que el incienso sea puro y sagrado, que sea algo lícito, bueno, aceptable. Continúa el 36 diciendo: muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo y colócala en la tienda de reunión, frente al arca con las tablas del pacto, donde yo me reuniré contigo otra vez. Si está por segunda ocasión, ¿cree usted? Mira, si hay algo que hemos aprendido en el seminario, en la universidad, es que si el profe lo dijo una vez, está bien, es importante. Si lo dijo 2 veces, escribilo, anotalo, porque hay valor ahí que se tiene que reconocer. Entonces lo volvió a decir: yo me reuniré contigo. Imagínate, ya 2 veces Dios lo ha dicho. Él quiere estar con su pueblo. Él quiere estar con su gente, con su creación. Este incienso será para ustedes algo muy sagrado. O sea que esto no es algo que se comparte con cualquiera. Esto es algo permitido únicamente entre ellos y Dios, entre nosotros y Dios.
y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor. Esta imagen de que solo para el Señor. Hermano, lamentablemente en nuestra cultura hispana y con tanta diversidad internacional, la tendencia es buscar la mejor opción para que reciba mi respuesta. A lo que me refiero es, no siempre es Cristo. A veces es mi primera inclinación de pensamiento. Ok, voy al doctor porque no oras primero. No tengo dinero, voy a comprarme al otro. ¿Por qué no oras primero por provisión? Ejemplos como ese, y no quiero dar más, pero a lo que me voy es, ponemos a Cristo primero y oremos al Señor primero. Y no poner otra inclinación antes que Dios. Yo entiendo que esa es nuestra tentación en lo usual de la vida. Pero aprendamos a llegar hacia ese punto para que seamos nosotros sagrados en nuestra forma de vivir y pensar. Si somos apartados, si somos santos de Dios, pensemos primeramente acudir a Él, no hacia otra cosa que parece vigente o lícito, cuando realmente por las concupiscencias de la vida nos hemos equivocado acerca de lo que realmente Dios quiere de nosotros. Hemos errado en esas formas, pero Dios en su gracia nos purifica y nos da revelación de crecimiento para poder acercarnos más hacia donde Él está. Y finalmente dice, no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma forma, pues le pertenece al Señor. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia será eliminado de su pueblo. Hay como dos formas de ver esto. En una parte hay personas que piensan que esto es literal, que serás matado, tipo Abiú y su compa que al quemar un fuego raro terminó siendo matado por el Señor debido a su rebelión. Pero a la misma vez también hay como una demostración de un alejamiento o el remover de esos individuos del cuerpo de Israel. Sea como sea, esto es serio y esto es sagrado y no debemos de poner a un lado lo que Dios nos ha indicado en su palabra. Pero fíjate la fidelidad de Dios. Al acercarnos al altar de Dios y ofrecer nuestras oraciones como un humo que va subiendo hacia los cielos, Él recibe cada una de nuestras oraciones. Mira lo que dice Apocalipsis 5, por parte de la visión que ha recibido el apóstol Juan, versículos 8 y 9. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico, decía: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua y nación. Fíjate lo que representa esas copas de oro llenas de incienso, es que cada una de ese incienso representa las oraciones de todo el mundo. El Señor las recibe, el Señor nos escucha, y aquí están presentes en estas copas de oro. Y el material de oro significa el valor que el Señor tiene, cómo se deleita en nuestras oraciones. Entonces, ¿será que Dios escucha nuestras oraciones? Sin lugar a duda, pero primeramente tiene que suceder expiación, y para que eso sea posible, sangre tiene que ser derramada, y la sangre fue derramada por medio del cuerpo de Jesucristo crucificado, el que padeció y que tuvo que padecer. Por eso cuando oramos en el nombre de Jesús, no en nombre del pastor Neumann, no en nombre de Iglesia Fielder, Iglesia Vida, en el nombre de Jesucristo. Porque Él es el Cordero que nos da acceso directamente hacia el trono. Y mira, los israelitas tenían que pasar por medio de Aarón, pero por medio de Cristo podemos tener acceso directo hacia Dios. Pues Hebreos 9 nos explica y nos indica acerca de eso nuevamente, el versículo 13. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novia rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, y esa es mi parte favorita, ¿está listo usted? Mira, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha
a Dios. Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Mi hermano, hoy tenemos que ir al altar. Yo no sé por lo que usted esté viviendo ahora, un matrimonio que está quebrantándose, madre o padre, soltera, soltero, que está luchando porque no sabe cómo salir adelante con sus hijos, enfermedad que está sobre mi vida, delicadez de cuerpo, mi cerebro, mis pensamientos que me tienen atado. Sea lo que sea, habitemos ante el altar de incienso que se estableció con el fin y el propósito de que podamos tener esa proximidad cercana ante Dios. Por eso aquí en un momento pasarán personas al frente para orar por usted. Y si usted necesita oración porque quiera a Dios en su vida, venga. Si usted está pasando por algo difícil en su vida, venga. Habitemos juntos en el altar de Dios. Si usted está luchando, deja de luchar y vení al altar de Dios. No es que te esté ordenando, es que lo necesitamos. Y hoy es el momento, es ahora, estar ante el altar de Dios. Porque Cristo dijo: toma mi yugo, que mi carga es fácil, ligera es. Usted mira, ya no hay que luchar más. Entréguese, busque, inclínese y disfrute de ese amor tan puro, grandioso y perfecto. Que el Señor te bendiga.